La minas. Sistema económico basado en la extracción de metales preciosos como el oro y la plata. La minería fue la actividad económica privilegiada durante la primera etapa de la colonización. La teoría preponderante era el mercantilismo. El trabajo en las minas era desarrollado por los indígenas. Emplearon técnicas que obligaban a los indígenas a internarse hasta 2 semanas en los yacimientos. La mita, trabajo tributario colectivo en los Andes, fue adoptado y aplicado por los españoles, pero con un sentido muy distinto al que dieron los pueblos indígenas. Los varones entre 18 y 50 años de edad eran obligados a trabajar. La mita fue legalmente prohibida por la Constitución de Cádiz de 1812. El obraje son organizaciones manufactureras que consistían en reclutar indígenas quienes trabajaban en pequeños talleres, donde se les retenía y se les endeudaba con adelantos de salarios en especies o precios que rara vez podían pagar. El concertaje. Luego de que cesara la actividad minera, la tierra comenzó a tomar valores económicos. El patrón entregaba a los peones créditos en especies o elevados precios, de manera que los mantenía endeudados y dependientes. El latifundio. Otra forma de organización de la mano de obra fue el latifundio. Una gran extensión de terreno se caracteriza por uso ineficiente de los recursos disponibles, bajos rendimientos unitarios, utilización de la tierra por debajo de su nivel, baja capitalización y bajo nivel tecnológico y mano de obra empleada en condiciones precarias. La encomienda. La corona asignaba una cantidad de indígenas a un súbdito español. El encomendero, en compensación por sus servicios prestados en la colonización, el encomendadero era el encargado de que fuesen evangelizados. El grupo de los indígenas, de los nativos, obtenían el beneficio de trabajo. Los indígenas fueron cruelmente explotados. Las leyes de Burgos establecieron como norma el buen trato del encomendero hacia los indígenas. El origen de los afrodescendientes en América. Los indígenas, que no estaban acostumbrados a la servidumbre ni a los trabajos pesados, eran obligados en minas y plantaciones. Padecieron enfermedades traídas por los conquistadores y eran reprimidos por las armas cuando se alcanzaban. Una vez cristianizados, los indígenas eran considerados personas libres, súbditas de la monarquía, lo que realmente impedía su esclavización, aunque en la práctica hayan sido sometidos en formas similares de organización de la mano de obra. Si bien el cristianismo supone una mejora en las condiciones de vida de los esclavos desde el Imperio Romano y hasta la llegada prohibir la esclavización de cristianos, la práctica nunca fue totalmente erradicada y apenas había recomendaciones de buen trato hacia el esclavo no creyente, de modo que a la llegada de la colonia, el esclavismo seguía practicándose en Occidente. Además de los antecedentes de las sociedades, existía un mercado desarrollado por los árabes que capturaban y esclavizaban africanos para venderlos en el Oriente Medio. También algunos pueblos africanos practicaban la esclavitud y formaron parte del mercado desarrollado por los europeos. La población afrodescendientes en Ecuador se estableció el país como resultado de la esclavitud. Los primeros habitantes negros de Esmeralda llegaron a las costas de forma occidental a mediados del siglo XVI. Un barco que conducía a un grupo de esclavos de Panamá a Lima sufrió un naufragio y encalló en la costa esmeraldeña. De ahí, en
1526 se registra la presencia del pueblo afrodescendiente en Ecuador en las costas de Esmeraldas. 10 y en los próximos años su llegada en el Valle de Chota, Salinas, Guayaquil, Quito, Zamora y la Amazonía. El arte mestizo, en el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes en la cual éstas se mezclan dando nacimientos a nuevas etnias y nuevos genotipos. Este término para describir el proceso histórico sucedió en América que le llevó a su estado racional y cultura actual. El sincretismo es el intento de conciliar doctrinas distintas. También son los estudios de religión comparada para referirse a la hidratación o amalga de dos o más tradiciones culturales. El proceso de la cultura es que dos tradiciones, doctrinas, religiosos, incluso prácticas lingüísticas se entremezclan conciliando sus contenidos diferentes. También se utiliza en alusión a la cultura o a la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. El arte mestizo es un arte complicado, son características de muchas culturas diferentes, pero su propia belleza e interés. El arte colonial es el producto de la imposición de una cultura ajena y de forma de vida completamente diferente de la nativa. El sincretismo religioso es un proceso normalmente espontáneo provocado por el intercambio cultural de distintos pueblos. Arquitectura. Los templos fueron el epicentro del desarrollo urbanístico de las ciudades coloniales y con frecuencia monasterios y conventos en los que funcionaban los órdenes religiosas que se encargaban de la evangelización. Las esculturas. Las esculturas en la colonia tuvieron como la finalidad de decorar los templos, de enseñar la fe y mantener la devoción. Las esculturas también fueron manufacturas, retablos con relieves de personas y escenas sagradas. El realismo. Con el fin de incrementar la piedad y la devoción se exaltaban rasgos anatómicos tales como heridas y laceraciones, sobre todo en las imágenes de la Pasión de Cristo. Imágenes útiles. Las procesiones con las imágenes de los santos en los días de sus festividades son una de las manifestaciones públicas de la fe que han llegado a la actualidad desde la colonia. En cada iglesia debía haber al menos un crucifijo, una imagen de la Virgen María y otra del santo patrón al que se encomendaba la protección del pueblo. La pintura. A la iglesia, la pintura les permitió plasmar episodios completos de la vida de Jesús y de los santos más populares. Para las obras destinadas a las funciones litúrgicas había teólogos que monitoreaban la correcta representación pictórica de los dogmas, cuidando la simbología de los colores y la ambientación de las escenas.